Hay una canción muy conocida que lleva por título Todo cambia. Fue compuesta por el chileno Julio Neuhauser, fundador del grupo Quilapayún, y en ella se expresa sus sentimientos luego de vivir el exilio, allá por el año 1973. Esta canción fue popularizada posteriormente por la cantautora argentina Mercedes Sosa, más conocida como la voz de Latinoamérica. Y en uno de sus párrafos dice: cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Para el ser humano, cambiar no es extraño, y es una de las grandes certezas que tenemos como género, que en realidad todo lo que vemos, todo lo que observamos a nuestro alrededor está cambiando. Desde que nacemos, pasamos por diversas etapas en nuestra vida en un cambio continuo y constante. E incluso, aún después de nuestra muerte, nuestros cuerpos se descomponen y se convierten en polvo y volvemos a la misma condición de la cual fuimos tomados. Aún a veces suelen venir a nuestra memoria los tiempos felices de cuando éramos niños, aquellos años en que corríamos por aquellos pasajes, los momentos de nuestra época escolar, cuando luego pasamos a la enseñanza media y conseguimos posteriormente, después de estudiar alguna carrera, nuestro primer empleo. Y con los años nos dimos cuenta de lo poco que sabíamos en aquel tiempo. Y más aún, luego de ingresar a la iglesia, es un hecho de la causa que nos faltaba mucho, mucho por cambiar. Y sigue actualmente la misma condición. No podemos decir que ya hemos logrado ese cambio definitivo. Pero a diferencia del ser humano, en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 6, habla de una de las cualidades hermosas del carácter de nuestro Dios. Y Malaquías ahí dice: porque yo, el Eterno, no cambio. Es decir, Dios es absolutamente perfecto y no está sujeto a errores como nosotros. Los cristianos, por supuesto, buscamos mediante este camino de conversión precisamente desarrollar ese carácter justo y santo de nuestro Dios, de tal manera que en algún momento podamos replicar en nosotros aquella cualidad de nunca cambiar. Mi mensaje de esta tarde lleva por título nuestra meta de nunca cambiar. El apóstol Pedro escribió 2 epístolas, tal vez no son de las más largas de la escritura, pero tienen un significado tremendo. Y precisamente en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 4, nos dice algo que tiene un tremendo significado para nosotros y es algo que debemos tomar muy en serio. Y aquí hablando de los seres humanos, que somos sustentados por Dios y mediante el conocimiento que tenemos de ello, Él a su vez nos hace grandes promesas. Segunda de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Llegar a ser partícipes de la naturaleza de Dios implica un proceso de continuo crecimiento. Y es una de las metas que, como los llamados, tenemos y que debemos asumir. Y es válido preguntarse entonces, queridos hermanos, ¿cómo logramos que aquellas promesas se cumplan en nosotros?
Lo primero que se nos viene a la memoria, y es algo básico, es que primero debemos ser llamados por Dios, ya sea en este tiempo o en el mundo venidero. Eso no depende de nosotros como seres humanos, pero una vez llamados, una vez que estamos en competencia, empezamos entonces un proceso de conversión que implicará arrepentirnos de nuestra antigua manera de vivir. Implicará aceptar a nuestro Señor como nuestro Salvador personal. Implicará también bautizarse, recibir el Espíritu Santo y comenzar el desarrollo de nuestro carácter. Luego comenzamos a cambiar nuestros hábitos. Entramos en la etapa fina, nuestra manera de pensar, que implica el desarrollo de la mente de Cristo, de modo que esto nos marca la forma en que vamos actuando de allí en adelante. Ahora, si todo marcha bien y si somos finalmente aceptos por Dios, finalmente en algún momento en el futuro, Dios nos transformará y nos dará un nuevo cuerpo que no está sujeto al deterioro. En el fondo, hermanos, es un proceso que transforma lo corruptible en incorruptible. Jesús dijo, recordando aquella ocasión, que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquella cita que está en Juan 3, versículo 6. Y habla que son cosas diferentes. No hay compatibilidad entre ambas esencias, entre la carne y el Espíritu. Nosotros sabemos, a ciencias ciertas, que Dios es Espíritu. Lo pueden revisar después en Juan 4:24, que la Escritura lo menciona. De tal manera que todo este proceso de conversión en algún momento provocará un punto de inflexión en donde lo corruptible se volverá en incorruptible. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, les invito a que me acompañen allí. El apóstol Pablo nos habla del proceso que tendrán que vivir los seres humanos que califiquen dentro de este maravilloso plan de Dios. Y dice lo siguiente, allí en el versículo 42 de Primera de Corintios 15. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí se refiere, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo, que es el segundo Adán. Y continúa allí en el versículo 50 de 1 Corintios 15. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos, la Escritura es clara y nos dice que si somos transformados, abandonaremos todo lo corruptible para vestirnos de incorrupción. Esto es algo que el hombre natural aún no logra comprender, no lo entiende. Si uno le habla a una persona y le menciona que su potencial en realidad es llegar a convertirse en un miembro de la familia de Dios,
Bueno, algunos podrían pensar que hemos perdido definitivamente la razón, pero es una realidad que es lo que vemos y una y otra vez reflejado en la Sagrada Escritura. Ahora, para las personas que ya están bautizadas, es decir, ya fueron engendrados por el Espíritu Santo, la persona ya puede decir que es un hijo de Dios en pleno derecho. Pero obviamente deberá avanzar en este proceso y nacer efectivamente algún día en el futuro dentro de la familia de Dios. Y comparándolo como aquel pequeño bebé, aquí las madres se van a recordar, ¿no? Que aquel bebé que está en el vientre materno y que puede de pronto escuchar la voz de su padre, puede pegar sus pataditas, ¿no? Y a veces él tal vez no va a entender lo que se dice desde afuera, desde el exterior, pero sí entiende que allí hay un estado armonioso, de amor, es una atmósfera agradable, y él espera allí, en paciencia, hasta que su madre da a luz. Y por fin llega el día en que puede ver a sus padres una vez que ya ha nacido. Vamos a ir a una escritura que está en Primera de Juan, en el capítulo 3. Allí en el versículo 2, y dice lo siguiente, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dijimos, hermanos, que lo físico está sujeto a cambios constantes que son normales. Pero en el caso de Dios, una de las cualidades de su esencia es que Él no cambia. Él no cambia. Y cuando nosotros hayamos nacido en la familia de Dios, entonces podremos ver que la naturaleza divina y su cualidad de no cambiar también se va a ver reflejada en cada uno de nosotros. Y será parte también esa cualidad de nuestra esencia. Vamos a ir ahora sí a Malaquías, la escritura que leímos un poco al inicio. Malaquías en el capítulo 3 y versículo 6. Malaquías 3:6 dice, porque yo, el Eterno, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Aquí vemos reflejada una de las cualidades, como dije, más maravillosas de nuestro Dios. Él no cambia. Esta declaración que hace el Eterno tiene un alcance muy profundo, porque en ella deja explícito todo el contenido de la obra que ha venido realizando desde el tiempo de Adán hasta hoy. Nosotros vemos en la Biblia cómo Dios ha manifestado siempre la definición de lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo santo y lo profano. A través de la Sagrada Escritura podemos entender entonces su mente. Nuestro evangelista, don Mario Hernández, siempre ha dicho eso, que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, empezamos a entender entonces la mente de Dios, la forma en que Él lleva a cabo su plan. Y entonces podemos llegar a entender lo que le agrada y lo que le desagrada. Uno puede además llegar a entender en la Biblia lo que es pecado y el porqué de las leyes de Dios. Cualquier cosa que sea quebrantar sus leyes cae
en la categoría de pecado. Vamos a ir a una escritura que está en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan 3, versículo 4. Y allí dice claramente lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esta definición que se hace aquí en la Sagrada Escritura es algo que no puede ser cambiado. ¿Se han fijado que en el caso de los seres humanos, nosotros hacemos leyes, los gobiernos hacen leyes, los parlamentarios son las cámaras legisladoras, son los que los países estudian esto de las leyes, y una vez aprobado un proyecto de ley, por ejemplo, por la Cámara de su origen, pasa para su discusión a la otra Cámara. Y aprobado por ambas cámaras, luego pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen. Y si también obtiene su aprobación, entonces lo promulgan como una ley. Pero, ¿será esto definitivo? Precisamente eso no es lo que vemos en el tiempo. Después viene otro gobierno, otras personas, y dicen que como la sociedad ha evolucionado, o buscan cualquier justificación que es válida para promulgar otro proyecto de ley que modifique la ley que estaba vigente. Eso es lo que mejor refleja la imperfección del hombre que vive haciendo cosas que más adelante tendrá que cambiar. En el fondo, borrando con el codo lo que se escribe con la mano. Sabemos también, según la Escritura, que hay un tercio de los ángeles, incluido también, por supuesto, Satanás, que no le agradaban estas leyes. Y como consecuencia vino entonces una rebelión por ese desacuerdo, ¿no? Y esta misma actitud es la que podemos ver reflejado en la actualidad. Como los seres humanos, pues ellos saben bien que fueron creados, por ejemplo, hombre y mujer, es decir, dos sexos. Sin embargo, les gustaría que Dios cambiara su ley para decir que hay un tercer sexo. Satanás fue puesto en la tierra como el Dios de este mundo, pero a él le hubiese gustado ser el Dios del universo y así quebrantar, por supuesto, el gobierno de Dios. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, el mundo que tendríamos si Dios cambiara? Por eso, la declaración de Malaquías dice que por esa cualidad de Dios, los hijos de Jacob no han sido consumidos. También es lo que podemos ver en el mundo de hoy. Es una realidad que el mundo alejado de Dios va a su segura autodestrucción. Y si Dios no interviene, sería consumido, se consumiría a sí mismo. Felizmente sabemos que algún día el hombre entenderá que es él quien debe cambiar y buscar con ansias esa cualidad de Dios, que en definitiva es la que propicia la estabilidad y la perfección. También, por supuesto, en esa declaración de Dios que hace allí en el libro de Malaquías, está referenciando las promesas que hizo a Abraham y todo el compromiso que ha estado involucrado sustentando a la humanidad, eligiendo un pueblo, por ejemplo, para trabajar, llevar a cabo su plan de rescate del género humano, para finalmente esperar una cosecha de llevar muchos hijos a la gloria. La naturaleza de Dios no cambia. Siempre será misericordioso, compasivo, paciente, gentil, comprensivo, manteniendo el control constante y sostenido en el tiempo. Dios espera que nosotros algún día
algún día alcancemos aquella esencia de perfección. Y nos aconseja, por supuesto, a través del apóstol Pedro, en su primera carta, y en el capítulo 1 y versículo 13. Vayamos allí, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 13. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí, ceñid los lomos de nuestro entendimiento, en el fondo se refiere a nuestra manera de pensar. A nuestra manera de pensar y tener esa confianza que a medida que avancemos en este camino de conversión, vamos a ir reflejando aquella mente de Cristo y Él se manifestará en nosotros. Eso es algo que estuvo presente en el mensaje del señor Mario Hernández la semana pasada, cómo Jesucristo comienza a manifestarse en nosotros, y citó la escritura favorita ahí del señor Meredith. Primera de Pedro 1:14 continúa diciendo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Dios es santo y debemos en algún momento abrazar esa cualidad maravillosa de nuestro Dios y buscar nuestra santidad viviendo apartados del pecado. Y en el versículo 17 continúa 1 de Pedro diciendo, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nosotros sabemos que hemos sido rescatados no con oro ni plata. Nuestra salvación no es algo que se puede comprar en alguna parte, sino que nuestro rescate es por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que no se compara con ninguna riqueza que se haya visto jamás. Juan 4:24 nos hablaba que Dios es espíritu, cuya sustancia es imperecedera, a diferencia de lo físico, que es corruptible y se desgasta con el tiempo. Y el apóstol Pablo escribe ahí en Hebreos algo que es un pedazo, yo diría un piedrazo muy fuerte para aquellos que creen que Jesucristo es un ser creado o algo por el estilo. Vayamos allí a Hebreos entonces, al capítulo 1. Y versículo 2. Hebreos 1, versículo 2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo, como vemos, tiene toda la misma esencia de Dios el Padre. Y también tiene esa cualidad, por supuesto, de nunca cambiar. Allí en Hebreos, en el capítulo 13 ahora, versículo 8, estamos en el mismo libro.
13:8 dice: Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Esta aseveración que nos hace la Biblia tiene otro significado, además muy profundo, queridos hermanos, porque de esto es congruente con un hecho muy interesante. La mayoría de las personas y el cristianismo tradicional no tienen claro la identidad del Dios que estuvo en el antiguo Israel. Sin embargo, el mismo Jesucristo se encargó de decirnos aquello muy claramente, porque muchos creen que el Dios del Antiguo Testamento es alguien duro y castigador, y esto está basado en el mal entendimiento de los hechos, por ejemplo, que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, o la destrucción de la tierra por medio de un diluvio, donde murieron, por supuesto, niños que estaban recién caminando, o las plagas de Egipto, donde murieron también aquellos niños que no alcanzaron a enterarse de lo que sucedía. Israel también fue castigado en su momento y entregado a la cautividad por sus rebeliones. Todo esto puede llegar a ser mal interpretado como las acciones de un Dios de carácter muy duro. Y en cambio, en lo que se conoce como el Nuevo Testamento, nos encontramos con Jesucristo enseñando el amor hacia los demás. Y aquí cito lo que decía nuestro hermano en su hermoso mensaje, nuestro hermano George Jean-Pierre, hace unos momentos, y él citó y dijo: el amigo perfecto que tenemos. Qué hermoso, ¿verdad? Luego agrega él que nos ama, cuya dimensión ni siquiera podemos imaginar. Eso es lo que Jesucristo nos muestra en el Nuevo Testamento, mostrándose misericordioso. De hecho, sanó a muchas personas independientes que lo siguieran o no, como es el caso muy conocido de los 10 leprosos, ¿no? O lo vemos también en otros pasajes tomando a los niños en sus brazos. Finalmente, lo vemos entregando su vida por la humanidad sin siquiera oponer resistencia. Si comparamos ambas situaciones, tal vez las personas pudiesen pensar que el Dios del Antiguo Testamento es el Padre y Jesucristo su revelación en el Nuevo Testamento. En Juan 1:18 encontramos una verdad que refuta aquella idea que Jesucristo no era el Dios del Antiguo Testamento. Vayamos allí a Juan. En el capítulo 1. Juan 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y también en Juan, en el capítulo 5 y versículo 37, allí dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Estas citas nos enseñan que el ser humano jamás ha interactuado con Dios el Padre. Nunca un ser humano ha hablado con Él y nadie le vio jamás. Sin embargo, las Escrituras nos hablan de que Dios estuvo trabajando directamente con el ser humano. Allí en el libro de Génesis, en el versículo 2 y el capítulo 2, versículo 15, nos habla que cuando Dios le enseñó al hombre en el jardín y le dice expresamente que puede comer
de todos los árboles del huerto, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Otros ejemplos podemos ver cuando habla con Moisés en la zarza ardiente. Otro caso está allí en Números, capítulo 12 y versículo 5. Podemos ir allí a Números. Números 12, versículo 5. Entonces el Eterno descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Eterno, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Entonces vemos que el Dios que conoció Israel era Jesucristo. Y en 1 Corintios 10, desde los versículos 1 al 14, lo ratifica plenamente. Primera de Corintios 10, versículo 1, comienza a decir: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y continúa diciendo: y la roca era Cristo. Sin duda alguna, Cristo se identificó como el Dios de Abraham y Moisés, y fue el mismo que guió a Israel fuera de Egipto. Todas estas cosas nos prueban una y otra vez que tanto el carácter del Padre como de Cristo son absolutamente consistentes. La familia de Dios, hermanos, no cambia. Y lo interesante de todo esto es darse cuenta de que todo lo que ha creado Dios también lleva el sello de esta cualidad de nuestro Dios. Si hablamos de la ley de Dios, por ejemplo, tanto el fundamento, el origen de sus leyes están basados en su carácter justo y santo. La ley de Dios no cambia porque no puede ser cambiado el carácter de Dios. Los mandamientos son un reflejo de su carácter y ellos nos dan a conocer lo que es bueno y lo que es malo, lo que le agrada y lo que no le agrada. Es bueno mencionar que la ley de Dios no son solo los mandamientos que conocemos, como el Decálogo. La ley de Dios se compone de mandamientos, estatutos, juicios, y hay un artículo que lleva por título Una forma de conocer a Dios, del señor Dexter Wakefield, de las Buenas Nuevas de mayo-junio, y ahí de este año, y en la página 9 y 10, allí está hablando de los estatutos, dice lo siguiente: los estatutos son ramificaciones principalmente de los primeros 4 mandamientos y se refieren a nuestra relación con Dios, de modo que los principios que ellos comunican nos dan más claridad sobre el carácter de Dios, base misma del bien y del mal. Los juicios, dice, son la aplicación práctica de las leyes que se relacionan con el amor al prójimo. El apóstol Pablo aplicó uno de estos juicios cuando instruyó a la iglesia de los gentiles en Corinto, en Grecia. Bueno, y ahí el artículo cita aquí la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 9 y versículo 9, pues podemos ir allí. Primera de Corintios, capítulo 9 y versículo 9. Dice: porque en la ley de Moisés está escrito: no podrás posar al buey que trilla.
¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Se pregunta. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. En el versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Pablo estaba diciendo que si bien el estatuto citado exigía bondad para con un animal de trabajo, su objetivo principal era enseñarle a la iglesia una lección espiritual. Y quería explicar a los hermanos de origen gentil en Corinto y a nosotros que los juicios tienen mucho que enseñarles a la iglesia. El autor también menciona lo que Pablo afirma acerca de la validez e importancia de la ley y los profetas cuando le da sus consejos a Timoteo. Ahí en segunda de Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 14, podemos leer allí: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí vemos algo muy interesante que menciona el señor Wakefield en su artículo. En aquel tiempo aún no estaba lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. De tal manera que si bien es cierto, su salvación viene por medio de su fe en Cristo, la comprensión y cumplimiento de los mandamientos, estatutos y juicios le darían una base sólida en su crecimiento espiritual. Y Pablo termina diciendo, pensando en los que habrían de creer en Cristo por medio de él, hasta en nuestros tiempos. Allí en segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la fuente inspiradora de las Sagradas Escrituras deben ser nuestro norte. Debemos tener allí puesta nuestra mirada, ese punto crucial en este camino de salvación, en tiempos como los actuales, donde muchos burladores aparecen allí en el internet, cosa de apretar una tecla y hay un montón de burladores desprestigiando incluso a veces hasta la iglesia o derechamente lo que dice Dios a través de la Biblia. Ellos dicen, ¿cómo es eso que ojo por ojo y diente por diente? Ignoran, por ejemplo, algo que también se refiere al artículo de las Buenas Nuevas, y allí dice muy claramente, la iglesia de Dios está sujeta al mandamiento que exige fidelidad en el matrimonio, por ejemplo, pero no al juicio que mandaba la muerte de los adúlteros por lapidación. Bajo el nuevo pacto, Dios da lugar a que la persona se arrepienta. La Biblia en ningún momento se contradice. Lo que en definitiva el hombre debe comprender es quien debe cambiar somos nosotros, a una situación que podamos decir que somos fiables. Todas nuestras vidas estamos tratando de cambiar a una condición que nos haga sabios, inteligentes, confiables. Son muchos los ciclos que tenemos que recorrer en la vida, las enseñanzas, los estudios, y todas estas etapas nos ayudan efectivamente a cambiar, a madurar, pero habrá un momento pensando en que debemos desarrollar ese carácter perfecto de Dios. Llegará un momento en que podamos decir, yo no cambio. Esto es en realidad lo que sucede con aquella esencia de Dios y no tiene nada que ver con lo físico o lo tangible de hoy. Todos sabemos que vamos envejeciendo, que nuestro cabello comienza a teñirse de blanco con los años,
que en realidad ya no tenemos las mismas energías de cuando éramos unos jovencitos. Esto se refiere a nuestro carácter. Habrá un momento en el desarrollo de nuestro carácter en que ya no vamos a pecar. Esa es nuestra meta. Voluntariamente ya no vamos a abrazar todo aquello que no le agrada a Dios. Va a llegar un momento, todas aquellas cosas que hicimos como humanidad quedarán algún día en el pasado. Es por eso que para desarrollar entonces nuestro carácter debemos ser sometidos a pruebas. Dios necesita saber que nunca más en el futuro habrá uno de nosotros que proclame una división. Y por cualquier cosa, comencemos a hacer olitas y salgamos de pronto a hacer grupos, ¿no? O que lo niegue, o que haga idolatría, o cualquier cosa que sea contrario a sus preceptos. Allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, hay algo muy interesante. Y en el versículo 48, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios necesita que alcancemos el nivel para decir que lo mismo que dijo Jesús de su relación con el Padre ahí en Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. Con solo esa frase podemos darnos cuenta lo lejos que estamos de esta condición de nunca cambiar. Yo y el Padre, uno somos. Poder llegar a decir el pueblo de Dios, uno somos, así como Cristo y el Padre son uno. Pero bien sabemos que la humanidad en general está dividida. La iglesia a lo largo del tiempo también ha sido presa de desacuerdos desde los tiempos de los apóstoles. ¿Quién nos recuerda en la carta a los Corintios? Perdón, en la carta a los Gálatas, cuando Pablo discute cara a cara con Pedro en Antioquía. También sabemos que en los tiempos del fin la iglesia no estará 100% cohesionada entre aquellos que son fieles, que mantienen el celo de Dios, aquellos que tienen ese celo o no tienen, y el otro grupo que no tiene el celo, y todo esto no produce la unión que requiere Dios, que es llegar a tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 10, en el versículo 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La clave está en que nuestros pensamientos o nuestra mente está alineada en forma cautiva con la mente de Cristo. Y en el versículo 6 habla que en algún momento esa obediencia será perfecta. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí lo dice la Escritura, y esa debe ser nuestra meta, la obediencia perfecta. Llegar a tener esa obediencia voluntaria y perfecta a los designios de Dios. La Sagrada Escritura contiene registro de ejemplos de hombres que en realidad lograron un nivel de relación con Dios bastante alto y que parte de su carácter, entonces de ir siendo confiables en relación a Dios. Y uno de estos ejemplos lo vemos en el libro de Job. Y en ese momento Job, imagínense cómo fue definido por Dios como un varón perfecto y recto. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Una definición bellísima. No había otro hombre como él en ese momento aquí en la tierra.
Y seguramente su trabajo era el normal para la época, viviendo de la agricultura y la ganadería, pero sabemos que era muy bendecido en lo que hacía. Y Satanás entonces lo pide para ser probado. Entonces podemos ir al libro de Job. Allí en el capítulo 1, versículo 1 partiendo, libro de Job que está después de Esther, allí dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema, dice Satanás allí, contra ti en tu misma presencia. Dijo el Eterno a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Eterno. La prueba aquí consistía en que si Dios le quitaba la bendición de alguna manera a Job o permitía que Satanás le privara de ella, entonces Satanás decía que él blasfemaría contra Dios. Por ello Dios confió en Job y iba a salir airoso de aquella prueba. Y lo que le pidió a Satanás era que le preservara la vida. Sabemos también que de todos modos él sacó defectos que habían en su interior, como la autojusticia, y fue prosperado en esto, haciéndose consciente que era un detalle a corregir. Esta prueba fue presenciada por ángeles y demonios, haciendo un poco, de pronto, no sé, una caricatura tal vez. Un bando quería que Job fallara y los ángeles tenían esa confianza también que Dios tenía, que Job iba a salir adelante. Satanás esperaba que en algún momento Job pudiera blasfemar. Por su parte, Job no sabía cuál era la prueba que estaba siendo sometido. Y Job 1:22, allí da la clave, dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ese nivel es al que debemos aspirar, y mucho más, que con la ayuda de Dios vamos avanzando en este camino, es cierto, en este camino de conversión, a tal punto de ser capaces de superar las pruebas y ser cada vez más confiables, en el fondo, para Dios. Luego del bautismo debemos comenzar a crecer, a dar pasos seguros y ser cada día mejor. Vamos al libro de Romanos. Romanos 6:4. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cristo nos hizo libres de la pena del pecado que nos separa de nuestro Dios y nos permitió presentarnos a nosotros mismos como instrumentos de justicia. Y este proceso de producir el fruto de la santidad en nosotros y así abrir la puerta al don de la vida eterna que Dios ofrece. Romanos 6:22 lo dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nosotros hemos estudiado y se nos ha enseñado que la vida eterna no es algo que tengamos un derecho.
en forma como automática, ¿no? Solo por haber nacido o por las obras que hagamos en la vida. La vida eterna no se puede comprar en algún lugar. Es algo que se obtiene luego de que Dios nos llama a arrepentirnos de nuestra antigua y vana manera de vivir. Es un proceso que parte allí en el bautismo, donde recibimos el perdón inmerecido de nuestros pecados. Y conforme entonces vamos perseverando hasta el fin, podemos obtener el regalo de la vida eterna, que trae consigo, por supuesto, el cumplimiento de las promesas que nos otorgarán en el futuro, ¿no es cierto?, poder y autoridad de la mano de nuestro Rey, Jesucristo. Somos coherederos con Él y sus promesas. Definitivamente es algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Pablo llama a esto un llamamiento celestial, como vamos a ver a continuación. Y hemos de ser parte de la casa de Dios si perseveramos hasta el fin. En Hebreos 3:1. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En esta escritura, hermanos, podemos ver que necesitamos retener firmes hasta el final la confianza de Dios y la gloria de su esperanza, porque Él no va a permitir nunca más una rebelión como sucedió con el reino angelical. Y esos momentos, si uno lo piensa, ahora debieron ser momentos de tensión, de pena para nuestro Padre, ver cómo su creación hecha con tanta delicadeza, con tanto amor y preocupación, se vuelve rebelde y atenta contra sí misma. Esa experiencia sin duda demuestra que nadie que no se entregue en forma total a nuestro Dios en fidelidad y obediencia, no se puede confiar en Él para una posición de gobierno, por ejemplo, de tanta responsabilidad como es la que se va los llamados a tener en el mundo venidero. En la Sagrada Escritura vemos el caso del rey Saúl, que no hizo como Dios le había indicado. Y a veces como humanos, también nosotros nos llenamos de justificaciones, de excusas, y que pueden ser justas o válidas, por supuesto, a nuestros ojos, pero no es lo que Dios a veces nos pide, no es lo que Dios había indicado en el caso de Saúl. Pues a 2 años de su reinado, solamente 2 años de su reinado, en una situación difícil, no esperó la llegada de Samuel y se tomó atribuciones que como rey no le correspondían. Hay veces que un ser humano, el camino le parece recto, le parece nivelado y justo, pero debemos ver si se trata de la voluntad de Dios. Saúl ofreció holocaustos y no esperó la llegada de Samuel. Lo podemos revisar ya como una de las últimas escrituras, allí en 1 Samuel 13 y versículo 9. Versículo 9 dice: entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto.
Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, y en fin. Aquí se ve al rey Saúl dando justificaciones, y el ser humano, en definitiva, siempre buscará excusas válidas para no poner el 100% en la obediencia a Dios primero. Y en el versículo 12, Samuel, aquí lo dice, le dice lo que corresponde cuando no hacemos la voluntad de Dios. Locamente has hecho. Locamente has hecho. Y la consecuencia de esa acción la vemos en el versículo 14. Imagínense la consecuencia que tuvo todo esto. En el versículo 14 de 1 Samuel 13. Mas ahora tu reino no será duradero. El Eterno se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Eterno ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Eterno te mandó. Tristemente podría sucedernos también a nosotros, que Dios tuviera que buscar la necesidad de tener otra persona, porque nosotros no estuvimos a la altura de lo que Él esperaba realmente de nosotros. La lección que podemos extraer de todo esto corresponde también a la conclusión de este mensaje. Nosotros somos la casa de Dios, la iglesia es la casa de Dios. Entonces debemos buscar el desarrollo de nuestro carácter, a tal punto de eventualmente que nada nos sacuda o nos mueva de nuestra manera de pensar, alineada a la voluntad de Dios y al gobierno que tiene Dios también aquí en la iglesia. Eso es lo que el eterno Dios busca en cada uno de nosotros, que algún día podamos decir: yo no cambio, pese a las pruebas, pese a las contingencias, yo no cambio. Yo me mantengo en su verdadera iglesia, haciendo la obra. Y si lo vemos fríamente, es una meta gigante, monumental, y es una verdad absoluta, pero debemos confiar en nuestro Dios, porque nada hay imposible para Él. Si Él nos tiene en cuenta para su proyecto de traer muchos hijos a la gloria, es porque podemos. Él no nos va a poner pruebas más grandes que la podemos soportar. Y si Él nos ha considerado, es porque podemos. Solo que debemos dejar la vida en el esfuerzo constante de mejorar, perseverando hasta el fin.